Los modelos más vendidos de Toyota son este que tenemos aquí, el CHR, y el Toyota Corolla. Sin embargo, hay un pequeño grupo de clientes a los que les gusta un vehículo algo más deportivo y con un tacto de conducción algo más firme. Y Toyota es consciente de ello. Por eso, el año pasado Toyota lanzó al mercado las versiones GR Sport tanto del CHR como del Toyota Corolla. Pero hay que diferenciar de las versiones GR Sport a las versiones GR. Las versiones GR Sport son acabados deportivos con ciertos detalles estéticos y un pequeño ajuste a nivel mecánico. Sin embargo, las versiones GR son versiones mucho más radicales y que están específicamente puestas a punto para ser una versión totalmente deportiva. Hoy vamos a mostraros este pequeñajo que tenemos aquí, el Toyota CHR GR Sport, la versión más radical que se vende del Toyota CHR y también la versión tope de gama. Toyota ha implementado mejoras estéticas como faros ahumados o esta pieza de negro piano con los faros antinieblas en LED o incluso este spoiler inferior que hace que el coche sea 5 milímetros más largo que en el resto de versiones del CHR. Son pequeños detalles estéticos que hacen que el coche parezca más deportivo de lo que realmente es. Y eso se llama sofisticación y sutileza, cogidos con la mano de la deportividad. En este caso el frontal es muy Toyota, tiene los faros unidos por la pieza de negro piano, tiene un capó con los dos nervios a los laterales e incluso todo el paragolpes inferior en plástico de negro piano. Estos elementos, como digo, son muy Toyota y le quedan muy bien a este coche, sobre todo en la combinación del color blanco con el color negro tanto en la parrilla delantera como en el techo y en los marcos de las puertas. En ese sentido, esta combinación de colores he de admitir que le queda muy bien al conjunto. En este caso encontramos faros full LED, que ojo, no son adaptativos, bueno, no se puede pedir todo en esta vida. Tenemos la luz diurna que se alterna con los intermitentes y fijaros una cosa, es bastante grande y esto hace que tenga otra disposición el conjunto en sí. Luego tenemos aquí otras tres luces que hacen a su vez de luz diurna y por supuesto el haz de luz principal. Abajo encontramos el faro antiniebla full LED, que aunque está alto hace una buena función de cunetero, y luego, bueno, encontramos ese pequeño spoiler delantero que, como os he mencionado antes, incrementa en 5 milímetros la distancia total del coche y hace que, bueno, tenga un toque más deportivo que el resto de versiones. La vista lateral junto con la vista trasera es probablemente la vista que más llama la atención cuando ves este coche por primera vez. Y lo es por varias razones. La primera, sus formas. Es una forma mucho más deportiva que el resto de modelos del segmento SUV. Segundo, por sus líneas. Son líneas muy agresivas que se repiten a lo largo y ancho del coche. Por ejemplo, aquí tenemos dos líneas que se separan, una por arriba y otra por abajo, que hacen que las puertas sean más musculosas y se unen aquí por un giro que es el mismo giro que encontramos en el diseño de los pilotos traseros. Tercero, las llantas son de 19 pulgadas y estas llantas son en bitono y son exclusivas del acabado GR Sport. Lo cierto es que estas llantas hacen que el coche tenga otro toque, un toque más elegante y sobre todo con este diseño de radios hace que el coche también sea más deportivo. En este caso son en medidas 225-45 R19. Una cosa que me llama mucho la atención del CHR y siempre me la ha llamado es que detrás no hay tirador, el tirador está aquí arriba y bueno, para algunos puede resultar algo incómodo, sobre todo para algunos niños pequeños que lo hemos probado y hemos traído a niños para intentar abrir las puertas y el resultado ha sido que la gente por inercia va a abrir el coche aquí, a la altura del picaporte, donde tendría que estar. Sin embargo, bueno, hasta que ven que el tirador está aquí, pues bueno, cuesta, ¿no? Y tardan en verlo, pero finalmente acaban viéndolo. Entonces, bueno, sé que es un diseño aerodinámico y que ocultar el tirador puede ser incluso, aparte de una razón de diseño, aerodinámica, pero
no me termina de convencer que esté ahí oculto. Luego otra cosa que también llama la atención y luego os mostraré en el interior es la posición de la ventana trasera. La ventana trasera está muy adelantada y tiene mucho marco aquí detrás porque es donde alberga el tirador y por tanto dentro te puedes llegar a sentir incluso apretado, pero luego os lo enseñaré. Ahora os voy a enseñar la trasera. La parte trasera personalmente es la parte que más me gusta, sobre todo porque es la parte más deportiva desde mi punto de vista. Y eso es gracias a este alerón que tenemos aquí. Este alerón es de verdad y es de los buenos. Es un alerón que tiene entradas de aire en los tres puntos, es decir, en los laterales y en el medio, que permite que el aire pase por debajo, rebote en este alerón que tenemos aquí y salga despedido hacia arriba, de tal manera que el eje trasero va a ir mucho más aplomado a la hora de hacer una conducción deportiva para la que este coche originariamente no estaba pensado. De esta manera, bueno, siempre tenemos un apoyo extra en el tren trasero. Dicho esto, la parte trasera tiene varias peculiaridades. La primera es, como os he dicho antes, este diseño del faro que hace la misma curva que en las puertas. Esto hace que las líneas repetitivas tengan un cierto orden de concordancia con el resto del coche y eso está muy bien pensado. Los faros son de LED y los intermitentes son dinámicos en este caso. Encontramos el nombre del modelo CHR junto con el nombre de la marca, las insignias Hybrid y por supuesto la insignia clave en este modelo, que es el acabado GR Sport, Gazoo Racing Sport en este caso. Dicho esto, encontramos en los laterales los reflectores que simulan unas entradas de aire que, bueno, en este punto he de decir que no le queda mal al conjunto, aunque no sean verdaderas, el haber puesto ahí los reflectores es una forma muy interesante de dar deportividad. Y luego aquí abajo encontramos en el lado izquierdo la luz de marcha atrás y en el lado derecho la luz antiniebla trasera. Ojo, Toyota no pretende ocultar que este es un coche de gasolina pese a ser un híbrido y por tanto Toyota no se ha metido en la moda de meter falsas salidas de escape y tenemos una auténtica aquí debajo. Al igual que en el exterior, los cambios interiores con respecto al resto de versiones son muy sutiles. Por ejemplo, en esta versión GR Sport encontramos costuras rojas en el asiento, en el pomo del cambio y en el volante. Además de eso, encontramos unos asientos de corte deportivo que son mixtos de cuero y alcántara que llevan en el respaldo el logotipo de Gazoo Racing. En este caso, estos asientos son muy confortables para hacer un viaje largo y a su vez son muy cómodos cuando te adentras en una carretera de curvas y quieres disfrutar de los 184 caballos de este coche. En todas las versiones encontraremos buenos materiales, de eso no me cabe la menor duda, pero en esta versión CHR GR Sport los materiales son increíbles y de muy buena calidad. Voy a empezar a analizar el interior, como siempre hago, por el salpicadero. Mirad, este salpicadero está dividido en dos zonas, una a la que llegamos y otra posterior a la que no llegamos. En ese caso, la zona posterior, la zona que está pegada al cristal, es de un tacto duro, pero eso tiene su sentido, ya que esa zona no la vamos a tocar. Sin embargo, la que está cerca de nosotros es de cuero y es muy blandito. De esa manera da una sensación de calidad muy buena al conjunto. Fijaros que no cruje nada, todo lo que cruje es porque yo estoy apretando en el plástico y obviamente ahí sí que va a crujir, pero no es para nada preocupante y son buenos materiales. El diseño del salpicadero tiene dos toques, uno futurista y uno retro. Futurista porque tiene una horizontalidad muy pronunciada con un plástico que bordea todo el salpicadero en un plástico metalizado, y por este saliente que tenemos aquí en la zona de la climatización.
pero tiene un toque retro por dos razones: la pantalla y el tacómetro. No entiendo cómo Toyota, con el restyling que hicieron al CHR el año pasado, no ha implementado la pantalla digital que tiene en el RAV4 o en el Corolla, en lugar de seguir manteniendo el tacómetro analógico. No lo consigo entender, así que si alguien lo entiende, por favor que me lo explique. En este caso el tacómetro son dos relojes analógicos separados por una pantalla TFT a color. En la pantalla TFT a color encontramos el consumo mixto o medio, encontramos la velocidad media, la autonomía restante en kilómetros, encontramos el flujo de energía, la navegación, el audio, las advertencias, y podemos configurar aquí todo lo referente a las ayudas a la conducción. Y algo que me ha llamado la atención es que no hay botón para los modos de conducción, que los modos de conducción se configuran desde el tacómetro. Algo que no entiendo, ya que cuando vas conduciendo es mucho más fácil darle a un botón que estar jugando en la pantalla a encontrar tu modo de conducción. El volante en este caso es redondo y muy redondo, y es perforado en la zona de los laterales y de cuero normal en la zona superior e inferior. La disposición de los mandos del volante es distinta a la que solemos encontrar en otros modelos de Toyota, pero bueno, tampoco está mal. En el lado izquierdo los controles multimedia y en el lado derecho los controles para la pantalla TFT y los controles para el control de crucero. En este caso, para activar o desactivar el control de crucero adaptativo lo tenemos aquí en una palanquita, como solían tenerlo los modelos del año 2017-2018. Bueno, es otra forma de tenerlo en botones. Yo lo prefiero en el volante, pero aquí se han quedado ya sin espacio para poder meter el control de crucero en forma de botón en el lado derecho. Así que bueno, tenerlo en palanca tampoco es importante. Lo referente a la consola multimedia, es la que hemos encontrado en el RAV4, en el Corolla y en todos los modelos de Toyota. Es una pantalla ágil, pero con unos gráficos algo antiguos. En este caso, bueno, no hay opción a llevar mapa, y el mapa está disponible con un extra que es el paquete Toyota Touch & Go Plus, que bueno, en este caso no lo lleva. Tenemos compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, eso sí, ambos por cable. La pantalla nos permite ver el flujo de energía, la información del trayecto o el consumo medio de todos los parciales que hemos puesto a cero. Y algo que me gusta, como os he dicho en todos los vídeos de Toyota, es que sigue manteniendo la climatización de forma independiente. Por cierto, a ambos lados del climatizador encontramos los botones para activar la calefacción en los asientos delanteros. Si bajamos para abajo encontramos un pequeño hueco donde dejar algún objeto pequeñito, la toma USB de tipo A donde va conectado el cable para el Apple CarPlay o el Android Auto, un posavasos, el cambio, el tirador del freno de mano, el botón del modo 100% eléctrico, el auto hold o para desactivar o activar el control de tracción. Acto seguido encontramos otro reposabrazos y luego una guantera central bastante grande donde caben muchas cosas. La guantera principal en este caso es algo pequeña desde mi punto de vista. En lo referente a la calidad de los materiales de las puertas, no está mal, pero podría estar mejor. Es plástico duro prácticamente en todo, a excepción de la zona intermedia y superior, y también en alguna zona inferior que es de plástico pero gomoso, con formas de rombo que se repiten además también en el techo. Dicho esto, aquí en el lateral izquierdo encontramos tres botones, que es para activar o desactivar el sistema de luces largas automáticas, para la asistencia al aparcamiento activo y para abrir la compuerta del depósito de combustible. El acceso a las plazas traseras se ve condicionado por la caída del techo, como podéis ver, y esto nos obliga bastante a girar la cabeza para poder entrar. Algo que no es de mi agrado, porque claro, para personas con dificultad de movimiento aquí no van a poder entrar, ya os lo digo, sobre todo por esa caída de techo. Una vez dentro te das cuenta de dos cosas. La primera, que aquí atrás falta iluminación, porque la interior es halógena y no me gusta porque no ilumina. Y luego porque como aquí detrás va el pilar de la apertura de la puerta, la apertura con el tirador, han tenido que adelantar la ventana
y por tanto la luz que a ti te llega visualmente es menor, porque la luz te tendría que venir de lateral y te viene un poquito más avanzada, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Te viene, si la luz tendría que entrarte literalmente lateral a tu cabeza, te viene por aquí delante, entonces la sensación de amplitud es menor, aunque no deja de ser plazas traseras amplias, ¿eh? Digo esto porque, por ejemplo, el asiento está regulado a mi 1,85 m y me sobran 4 dedos, y para la cabeza exactamente igual, por tanto, las plazas traseras son grandes como tal, pero tienen ese problema de visibilidad y de iluminación. No contentos con eso, en las puertas traseras no hay un hueco donde dejar, por ejemplo, una botella grande. Sí hay un posavasos, pero no un hueco. Así que en ese sentido, detrás falta algún espacio donde dejar objetos. Tampoco tenemos salidas de aireación traseras ni tomas USB para cargar dispositivos, con lo cual nos limita mucho ese punto, porque solo tenemos una toma USB-A delante y una toma de mechero aquí en la consola central, así que ya me contarás cómo los pasajeros traseros cargan los móviles, por ejemplo. Hablando de los asientos de las plazas traseras, estos asientos son muy cómodos, son mullidos y recogen bien el cuerpo para ser plazas traseras, así que en este sentido, cuando el conductor quiere hacer conducción deportiva, los pasajeros traseros no lo van a pasar tan mal. En la plaza central no hay reposabrazos, eso hace que el respaldo sea mucho más mullido que en otros modelos, pero claro, careces del confort de cuando viajan 4 personas poder bajar el reposabrazos y disfrutar de algo más de confort. Pero claro, también tiene su ventaja, que es que si alguien por algún motivo tiene que usar esta plaza central, el respaldo va a ser mucho más cómodo. El maletero del Toyota CHR tiene una capacidad de 358 litros, una capacidad que está por encima de la media del segmento, la cual suele estar en torno a los 300 o 340 litros. En este caso, en todas las versiones, el maletero es de apertura manual, no eléctrica. En el caso del CHR me ha llamado la atención que sus formas son literalmente un cuadrado, y eso me gusta porque no hay recovecos donde se pueda meter la porquería, vamos a decirlo de esa manera, y de esta forma permite redistribuir mejor la disposición de, por ejemplo, las maletas. En este caso, como es la versión tope de gama, en el lateral derecho encontramos el subwoofer del equipo de sonido JBL y en el lateral izquierdo, mediante 2 pestañitas, encontramos un hueco donde dejar algún que otro objeto. Pero claro, nos quejábamos en la parte trasera de que no había huecos donde dejar objetos. Sin embargo, aquí tenemos un doble fondo muy compartimentado donde encontramos el kit de emergencia y el kit reparapinchazos. En este caso, bueno, al llevar el equipo de sonido JBL no lleva tampoco la rueda de repuesto. Así que el maletero, respondiendo a la pregunta de si puede albergar el equipaje de 4 personas, yo creo que sí, pero para un fin de semana. No le pidas irte de vacaciones cargado hasta los topes porque no hay espacio al no ser que quites la bandeja. Dicho esto, cierro y os cuento cosas sobre el motor. Bajo el capó está el grupo híbrido de 184 caballos, es decir, el motor 2.0 Dynamic Force, que combina un propulsor de combustión interna de gasolina con 152 caballos y un motor eléctrico en el eje delantero de 109 caballos, asistidos por el famoso cambio automático eCVT. Este es el mismo grupo motor que monta el Toyota CHR convencional de 180 o el Toyota Corolla de 180 caballos. En otras versiones encontramos el grupo híbrido de 125. Bueno, pues ya estamos a los mandos del Toyota CHR GR Sport. Lo cierto es que cuando recogí este coche pensé que habían tocado la suspensión y la habían vuelto algo más dura, cosa que no me hubiese gustado porque este coche tiene su principal mantra, vamos a decirlo así, de vivir en la ciudad. Por tanto,
entré con esa filosofía al garaje de la marca, en recoger un coche con una suspensión algo más dura. Pero me llevé una grata sorpresa cuando hice los primeros kilómetros al averiguar que no habían tocado la suspensión y que seguía manteniendo esa filosofía de coche cómodo y de coche urbanita. En este sentido, pasar por resaltos, pasar por baches o pasar por cualquier irregularidad en el terreno no va a ser para nada complicado y va a ser siempre bastante cómodo de realizar. Por tanto, se podría decir que estamos ante uno de los coches más cómodos que hay para circulación urbana. Claro, esto llama mucho la atención porque el Toyota Corolla en la versión GR Sport lleva suspensión adaptativa. Entonces yo pensé en un primer momento, que este también la llevaba porque era blando en ciudad, pero algo más duro que el CHR equivalente en carreteras viradas. Entonces dije, ahí va, ¿qué han tocado aquí? Bueno, pues simplemente han retocado un poquito los ajustes de la suspensión para volverla un pelín más duro, pero nada más. El coche sigue siendo el mismo y han tocado un poquito más también la dirección, que es algo más dura, levemente más dura, pero en el sentido de que el coche sigue siendo todo igual y solo te transmite una cierta sensación de deportividad cuando vas en carreteras viradas. ¿Por qué digo esto? Porque en carreteras viradas, siempre y cuando vayas respetando los límites de la vía, el coche no te va a hacer ninguna cosa rara. Siempre se va a mantener por donde le marques y con un dinamismo exquisito. Pero claro, cuando le pides más de lo que le deberías de pedir en un tramo concreto, ahí es cuando sale a relucir que esto es un SUV y por tanto tiene ciertas inercias. Así que en este sentido se puede decir que este coche es muy confortable porque te permite hacer viajes con un confort increíble y circulación urbana sin que te enteres, y además tiene la posibilidad de hacerte disfrutar en carretera de una forma que pocos SUV te permiten hacer. Por tanto, siempre y cuando vayas dentro de los límites legales, vas a disfrutar como un canijo, porque luego, claro, sale a relucir que es una caja de cambios de tipo CVT, que al no llevar marchas como tal, le cuesta un poquito el tema del patinaje, entre muchas comillas. Entonces, claro, sale a relucir todos los peros que tienen este tipo de híbridos. Sin embargo, cuando sales por carretera, pues te das cuenta de que todos esos defectos se convierten en virtudes. Porque, por ejemplo, el tipo de cambio ECVT lo que provoca es que al no haber marchas físicas como tales, no hay tirones de marcha, la suavidad de movimiento es increíble porque no hay en ningún momento ningún escalón entre marchas, por tanto está muy bien. Lo único que cuando le aprietas a fondo el acelerador sale a relucir que el motor siempre va a buscar su régimen de giro óptimo y por tanto cuando aceleras, fijaros, se nota el sonido, pero realmente no estás acelerando tanto como el coche está sonando. Fijaros que suena más de lo que realmente corre. Entonces, en ese sentido, es el único punto negativo que le puedo poner a esta caja de cambios, pero yo os digo, no está pensada para una conducción deportiva, sino más bien para ofrecer confort y tranquilidad al conductor. Ahora me preguntaréis, ¿es un SUV? ¿Se puede meter por campo? No, no se puede. Este no es un coche pensado para meterse por campo. Aunque sí que es cierto que me ha sorprendido gratamente el confort que ofrece en pistas en buen estado. Estábamos grabando en un terreno de grava, y de arenilla, vamos a decirlo de esa manera. Y para llegar allí hay un trecho importante por un camino. Entonces, por ese camino hemos probado a ir un poquito más ágiles de lo normal y me ha sorprendido gratamente el confort de la suspensión para tratar al conductor y a los acompañantes en un terreno en el que algún bache que otro había y se lo ha tragado como si nada. Ahora me preguntaréis, ¿qué equipamiento tiene el coche?
Pues como os he dicho, esta es la versión tope de gama, trae todo lo que tiene que traer. Empecemos, por ejemplo, por el ángulo muerto, que tiene ángulo muerto en los espejos. Luego también encontramos control de crucero adaptativo, encontramos seguimiento de carril, encontramos también la frenada de emergencia delantera y trasera en maniobras, encontramos sensores de parking, cámara trasera, los modos de conducción, en fin. Tenemos tres, Eco, Normal y Sport, que lo que hacen es literalmente variar la respuesta con la que aceleras, no hacen mucho más. Y luego también tenemos el auto hold, que bueno, que es un detalle que pocos coches suelen traer. Y tenemos por supuesto también un botón para hacer que el coche vaya en modo 100% eléctrico. Ahora me preguntaréis también, vale, es un híbrido no enchufable. ¿Cuántos kilómetros podemos hacer en eléctrico? En ciudad yo le he llegado a sacar 2, no le he sacado mucho más. En carretera, si vas a 100, 110, le sacas unos metros, no te creas que le sacas mucho más. Así que en este sentido es como cualquier otro híbrido de Toyota. Pero claro, aquí viene el tema de los consumos. Es un motor de 184 caballos. ¿Cuánto consume este coche? Pues os lo voy a poner aquí en pantalla, fijaros. He puesto el consumo varias veces a 0 a lo largo de esta prueba y fijaros una cosa, muy poquitas veces ha pasado del 5,5. Ahora mismo lo tenemos en un 5 clavado de consumo, así que en ese sentido me quito el sombrero, porque hacer que 184 caballos vayan consumiendo 5 litros a los 100 me parece una auténtica pasada. Está muy conseguido ese consumo. Mirad, ahora os voy a mostrar aquí en el tacómetro una cosa. Abajo a la izquierda es donde aparece si va o no en eléctrico. Fijaros que aparece ahí abajo. En este sentido vamos a 100 por hora y siempre y cuando no pasemos de esta primera zona eco, que es donde el coche se va a mantener siempre en modo eléctrico cuando así tenga carga en la batería, pues bueno, vamos a conseguir ahorrar algo más de combustible. Así que en este sentido el CHR cumple con muchas cosas. Cumple con que es un coche dinámico para pasártelo bien en curvas dentro de lo que admite el chasis y el comportamiento del cambio. Cumple con que es un coche confortable para manejar en ciudad, para manejar también en autovías, para hacerte un viaje, etc. Y cumple también con el tema de los consumos. Ahora mismo, con el precio de la gasolina y del diésel tan elevado que tenemos, consumir 5 litros en un coche con 184 caballos, ¿qué queréis que os diga? Está muy conseguido. Bueno, hasta aquí el final de la videoprueba del Toyota Corolla 180H GR Sport. Un coche que combina muy bien el dinamismo y el confort, algo que muy pocos de sus rivales tienen y que hace de este coche un coche especial, sobre todo para la gente joven que busque un cierto equilibrio entre dinamismo y confort. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando? Dale a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos y ser el primero en entrar y en comentar. Aquí te dejo todas nuestras redes sociales. Me alegro de estar en un vídeo más con todos vosotros y nos vemos en el siguiente. Cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao!